Entonces, esta es más o menos la forma en que actúan estos. En este gráfico que les mostré en la anterior clase, que voy a ir mostrándoles dónde precisamente trabajan los diferentes grupos, hoy vemos la metformina aquí abajo. ¿Qué hace la metformina? Disminuye la gluconeogénesis a nivel hepático. Esa es la principal acción. Pero además, ¿qué puede hacer? Disminuir la absorción de la glucosa intestinal. Y a nivel de la captación de glucosa por parte de los tejidos, especialmente el músculo y tejido adiposo, pues estimula la captación, disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, otros efectos metabólicos que ocasionan la activación del receptor insulínico aumenta la presencia del transportador GLUT4, ¿verdad? Hemos dicho que el GLUT4 es el único transportador dependiente de la insulina. Va a aumentar la captación de glucosa a nivel del músculo estriado. La metformina es neutra con relación al peso del paciente. Ni baja ni sube de peso, y eso tiene que ver con los lípidos. Aumentan las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Esto lo hace interesante para tratar mujeres con dismenorrea y con ovarios poliquísticos. Y ahí que la metformina sirve para este tipo de pacientes, porque al disminuir la concentración sérica de estos andrógenos, entonces vamos a tener menor posibilidad de que exista el hirsutismo, ¿no es cierto? Disminuyen todas las manifestaciones que ocurren con el ovario poliquístico. Y además que regula los periodos menstruales en un 60-70% de los casos, que además del diagnóstico de ovarios poliquísticos, estas mujeres tienen dismenorrea. Entonces, en la actualidad, la única biguanida es la metformina. Acá abajo les estoy dejando como información que la fenformina ha sido discontinuada porque produce acidosis láctica severa. ¿Para qué se usa la metformina? Para tratar y hacer un tratamiento o profilaxis de la diabetes tipo 2. ¿Por qué profilaxis? Porque la paciente que tiene resistencia a la insulina y hace este cuadro que les he dicho con hipertricosis, acantosis migrans y demás, no está todavía diabética, pero si damos metformina podemos eh, hacer profilaxis porque esa persona no vaya a una diabetes. Disminuyen las complicaciones microvasculares de la diabetes. Cuando ya está el paciente diabético recibe metformina, esto le va a permitir disminuir la probabilidad de tener patología microvascular. En el síndrome de ovario poliquístico, pues es útil. En el síndrome metabólico que está relacionado con SIDA, igual. En la enfermedad hepática grasosa, es decir, hígado graso, que no está relacionado con el alcohol, también sirve, ¿no? Y cuando hay un aumento de peso inducido por fármacos antipsicóticos, la metformina también puede ayudar a regular esa acumulación de grasa. Los efectos adversos de la metformina, una reducción en la absorción de vitamina B12 inducida por el calcio. Puede haber náuseas, vómitos, especialmente en el tubo digestivo son los problemas. En algunos pacientes puede haber pérdida de peso y muy rara vez, como les dije, acidosis láctica. Está contraindicado el usar cuando existe riesgo de acidosis láctica, especialmente gente vieja, tercera edad, alcoholismo crónico, falla hepática o renal. No se puede dar metformina en pacientes con falla renal o hepática. Insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad pulmonar severa. Estas hipoxias, como habíamos dicho al comienzo, pues estas van a predisponer al paciente a hacer una acidosis láctica que puede llevarlo al otro lado.
La monoterapia con metformina eh, sirve, pues, es el fármaco de elección inicialmente cuando los niveles de, de hemoglobina glucosilada están menores a 8. Así puedes llevarlo con una monoterapia, el objetivo terapéutico que es bajar de 7, ¿verdad? Cuando los niveles son más altos, generalmente necesitamos más fármacos, porque no vas a poder con uno solo. En el 1998 salieron los resultados de un estudio en Inglaterra que ha durado 20 años. 20 años que han servido para cambiar la historia del tratamiento de la diabetes, que antes era muy conservador. Y nos basamos en la glicemia y en las dietas especiales y el paciente hacía de las suyas para hacernos creer que su glicemia estaba regular, normal. Ellos en este estudio han demostrado que el tratamiento intensivo de la glicemia, bajándola por debajo de 109 miligramos de cilitro, reducía todas las complicaciones y mejoraba la calidad de vida y la expectativa de vida del paciente. Desde entonces se comenzó a manejar varias cosas, ¿no? El tratamiento de fármacos de forma diaria, el control de la hemoglobina glucosilada, la medición permanente de la glucosa para tomar decisiones terapéuticas, etc. Dependiendo de la concentración, ¿no? Van desde 500 a 1 gramo las concentraciones y generalmente está esto monopolizado por Vago y por Merck. Y uno se llama el Glicinex y uno se llama el Glucofage. Y vienen en diferentes concentraciones y de acuerdo a eso tiene precios diferentes. Pero alrededor de los 3 bolivianos la tableta más o menos, así que es bajo el costo. Los efectos, las limitaciones es que produce malestar gastrointestinal. Es muy común. Y la acidosis láctica, que es poco frecuente. El efecto cardiovascular, pues reduce los eventos cardiovasculares. Esto de acuerdo al estudio de Inglaterra. Ese estudio, UCAP-PD significa un estudio prospectivo de la diabetes en el Reino Unido. Este es estas siglas representan eso. Bien, hay una estrategia para que el paciente pueda adherirse a la terapia con metformina. Lo primero es que hay que estar seguros que el paciente tiene o resistencia a la insulina o diabetes. La resistencia a la insulina, pues se mide la insulinemia y se mide la glucosa. La glucosa es normal, la insulina está elevadísima, entonces ahí usamos metformina. Y si la glicemia está alta y la insulina está baja, pues estamos frente a una diabetes mellitus tipo 2. Primera condición, el paciente debe tomar la metformina junto con los alimentos. ¿Esto para qué? Para evitar el contacto de la metformina con la mucosa gastrointestinal. Es la que produce una irritación, aumento del peristaltismo, puede haber náusea, vómitos, diarrea, etc. Y lo que tenemos que hacer es evitar ese contacto. Entonces, si el paciente ingiere sus alimentos y junto a ellos la metformina, lo que va a ocasionar es que la metformina se mezcle con los alimentos y el contacto con la mucosa sea mínimo. Entonces va a pasar por el intestino y poco a poco va a ir absorbiéndose. Primera estrategia, ¿no? Hay que utilizar una terapia escalonada. Generalmente hay que empezar en la noche, una primera dosis de 500 miligramos en horas antes de dormir, después, junto con la cena. Entonces, si va a haber molestias gastrointestinales, algo de cólico, esto va a ser cuando el paciente está dormido. Si necesitamos dar más cantidad del fármaco, se puede añadir 500 miligramos que tome en la mañana y 1 gramo en la noche. Hasta eso se puede llegar y luego 1 gramo PIT, ¿no? El máximo que puedes dar son 2 gramos. 2 gramos de metformina por día.
pero generalmente se empiezan con dosis nocturnas y después de la cena. Luego se incrementa en la mañana, 500, 500, si necesitas más, aumenta en la noche 1000 y después 1000 en la mañana y ya tienes los 2 gramos. En la actualidad hay posibilidades de añadir una estrategia más, que es esta de usar la metformina con presentaciones farmacéuticas de liberación sostenida. ¿Qué significa esto? Van a encontrar el glucophage XR, que es Extended Release. Esto significa liberación sostenida. Es una presentación, es una forma farmacéutica que al ser deglutida va pasando por el tubo digestivo y liberando lentamente las moléculas de metformina a través de todo el tránsito intestinal. Entonces no hay una liberación masiva de metformina y irritación en el tubo digestivo. En los productos latinoamericanos, como las que produce Vago, las llaman AP, acción prolongada. Es lo mismo, es el mismo compuesto, la metformina, en una formulación farmacéutica que se va liberando sostenidamente en el tránsito intestinal. Entonces, estas son las estrategias para asegurarnos que el paciente se va a adherir a la terapia y no vaya a presentar problemas digestivos. En caso de no lograr el objetivo terapéutico, que la hemoglobina glucosilada no está por debajo de 7, entonces tenemos que añadir un fármaco y vamos a entrar a lo que se llama la terapia duple. Y normalmente los fármacos que se añaden son estos de segunda línea, que son los que voy a desglosar. Y la tercera parte, esta terapia triple, ya es la combinación de 3 fármacos de estos, el de primera más 2 de estos. No, pero ahora vamos a ir viendo el primer grupo, está las sulfonilureas. ¿Ya? Entonces, este grupo de las sulfonilureas tiene varios miembros que están disponibles en nuestro medio, que los vamos a ir viendo. Estos fármacos son secretagogos, son hipoglicemiantes. Lo que hacen es estimular la liberación de la insulina desde las células beta del páncreas. O sea que va a haber una liberación, una hiperinsulinemia que puede ocasionar también hipoglicemia. Entonces estimulan la secreción de insulina. Esto es lo que les decía. Esto por el cierre de canales de potasio ATP dependientes, ¿no? Dependientes de energía. Se dan por vía oral, se metabolizan en el hígado y se eliminan por riñón. Sus indicaciones es la segunda línea, tienen varias, ya no es cierto. Flaco, ya les he dicho, flacos y gordos, todos con metformina, y si no funciona, añadimos sulfonilureas. Voy a aprovechar de hablar de las meglitinidas junto con las sulfonilureas. Son los únicos 2 grupos farmacológicos que se dan por vía oral que estimulan la secreción de insulina por las células beta-páncreas. Este fármaco lo que hacen son secretagogos y son rápidos. Estos se los usa normalmente por vía oral, tienen una vida media corta y son útiles para el control de la glicemia postprandial. Un individuo que come mucho puede tomar una tableta de estas, de las meglitinidas, y la acción es rápida, se estimula la producción de insulina y no van a tener los famosos picos hiperglicémicos que son los que ocasionan las complicaciones en la diabetes. Entonces, para controlar la hiperglicemia postprandial son ideales. Ya, entonces voy a analizar los 2 grupos a medida que avanzo con el tema. Ya. Está contraindicado usar este grupo de las meglitinidas en el embarazo, ¿no? En la insuficiencia hepática grave. El efecto adverso, hipoglicemia. Son menos potentes que las
sulfonilureas, por eso es que es menos frecuente también la hipoglicemia, pero son capaces de producir. Y también aumentan de peso al paciente. Hablando solo de las sulfonilureas, ellas se dice que son las que más disminuyen la hemoglobina glucosilada, más que las sulfonilureas. Sin embargo, la mayor parte de las mediciones que se han hecho en estudios, todas están más o menos indicando que ambas tienen un 2% como máximo de reducción. Esto ya les he dicho. Bien, entonces, ¿dónde actúan estas sustancias? Están acá. Todas estas, el prototipo es la glibenclamida, ¿no? Este fármaco o estos fármacos lo que hacen es estimular la liberación de insulina por el páncreas. Y luego ya siguen ustedes el camino de la insulina y ven cómo la insulina va a regular, ya sea haciendo que disminuyan ciertas cosas o aumenten ciertas cosas por el otro lado para regular la glicemia. Entonces, no es que ellos hacen, sino que hacen que se libere mayor insulina y la insulina es la que se encarga de regular el asunto. Al menos son tres mecanismos los que conocemos para que sean útiles en un paciente con diabetes mellitus. La primera, la liberación de insulina por el páncreas. ¿Esto cómo ocurre? Son capaces de inhibir los canales de potasio, uniéndose a un receptor en las células beta que se llama el SUR1, sulfonil urea receptor, ¿no? Esto sería uno. Este receptor lo que hace una vez que la sulfonilureas se pone en contacto con el receptor, produce una despolarización. Y esta despolarización lo que hace es abrir los canales de calcio que son operados por voltaje. Y esto resulta en un influjo de calcio al interior de la célula que estimula la degranulación de la insulina al torrente circulatorio. O sea, hay una exocitosis, ¿no? Dos, reducen los niveles séricos de glucagón. Esto lo hacen de manera indirecta. Cada vez que sube la insulina, disminuye la producción de glucagón. Entonces, como estimulan la producción de insulina, va a disminuir la de glucagón. Y tres, aumentan las acciones de la insulina en los tejidos diana. ¿Esto qué significa? Que van a mejorar el uso de la glucosa en los tejidos periféricos. Para que estos fármacos funcionen, tenemos que tener un páncreas con alguna actividad remanente. Si no hay páncreas remanente, pues mm, si no puede producir insulina el páncreas, estos fármacos no funcionan. Vean las diferencias. Las sulfonilureas son potentes, son mucho más potentes liberando insulina que las meglitinidas, que son menos potentes. La acción de las sulfonilureas, hay algunas que son de acción muy prolongada, otras de moderada duración, pero siempre son de acción mucho más larga que las que producen las meglitinidas. Por eso es que estas solo sirven para los picos hiperglicémicos postprandiales. Va a tener una actuación de unas 2 horas y ya se acaba. Mientras que estas hay algunas que duran hasta un día y la posibilidad de hipoglicemia también se hace problema por esta acción prolongada. El uso normalmente es para tratar pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de las sulfonilureas. Producen la máxima reducción de la hemoglobina glucosilada. Eso es, digamos, ¿no? Que las sulfonilureas tienen mayor capacidad de reducir la hemoglobina glucosilada que las bigonidas, pero
Eso también es muy relativo. Hay autores, los dos llegan al 2%. Eh, por otro lado, miren, las meglitinidas tienen acción corta y solo sirve para manejar la hiperglicemia postprandial. O sea, es una acción corta, rápida, no muy potente, que puede servir para eso. No han llegado nunca las meglitinidas a Bolivia, porque la verdad es que no, los endocrinólogos en su momento no han demandado, nunca ninguna casa comercial ha traído esto. Las sulfonilureas tienen dos generaciones. Una primera generación que ya no se las utiliza porque justamente son de baja potencia y de larga duración y se asocian con la hipoglicemia. Y miren ustedes, la clorpropamida, por ejemplo, tiene además problemas con el síndrome de secreción inadecuada de hormona tiurética, produce hiponatremia, puede producir retención, una reacción de tipo disulfiram, una, eh, si el paciente está tomando una de estas sulfonilureas de primera generación y toma alcohol, va a tener dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, dolores musculares. Es, es un disuasivo alcohólico. La gente que es alcohólica recibe este tratamiento sin que ellos sepan. Normalmente la familia está involucrada en mezclar estas sustancias para que el paciente en su casa, cuando tome después de comer alguna bebida, tenga tremenda reacción y piense que el alcohol es el que le hace daño. Pero finalmente acaban comiendo en otras casas. Bueno, o no comen y se dedican a farrear. Bueno, las meglitinidas son tres han salido en el mercado en otros países, la Repa, la NATE y la mitiglinidas. No todas son glinidas. Son secretagogos, pero no han llegado nunca a Bolivia. Las de segunda generación, el prototipo es la glibenclamida, que también se la conoce como gliburida. Este fármaco es el más potente en estimular la secreción de insulina. Eh, Es un potente también inhibidor de canales de potasio a nivel cardíaco. Estos canales de potasio que sean ATP sensitivos regulan la respuesta del miocardio a la isquemia. Se tienen ciertas ventajas de usar en algún tipo de pacientes que tengan este tipo de cardiopatía isquémica. Sus efectos adversos, reacciones tipo disulfiram. Entonces también las de segunda generación tienen la posibilidad de ocasionar problemas a una persona que está tomando estas sustancias más alcohol. La glipepirida, todas estas hay en nuestro medio, la gliclazida, la glipicida. La glipicida, por ejemplo, es la menos potente y tiene acción corta. Tiene menor riesgo de hipoglicemia y esta es la que se prefiere usar cuando las personas son de la tercera edad, ¿no? Y además, si hay falla renal o el paciente es viejito, normalmente el fármaco ideal para su diabetes sería la glipicida. La farmacocinética de ambos, ¿ven? Las dos, tanto las sulfonilureas como las meglitinidas, se metabolizan en el hígado y se excretan por riñón. Sus contraindicaciones, las sulfonilureas en la falla renal y hepática, y estas pueden ser usadas en la falla renal y hepática con ajuste de la dosis. O sea, esa es otra ventaja y otra situación que podría ser utilizada en pacientes especiales, no en los pacientes que normalmente veríamos como médicos generales nosotros. Entonces, las sulfonilureas están contraindicadas y hay que tener precauciones en la diabetes mellitus tipo 1.
no puedes usar. Ese páncreas no funciona. No tienes por qué estimularlo. Vas a llevar una pancreatitis, a un problema más serio y no vas a mejorar la diabetes. No se puede usar en el embarazo, en la lactancia, porque atraviesan la placenta, se excretan en la leche materna. Cuando hay hepatopatías y nefropatías, tampoco se usa, ¿no? La glipicida se puede utilizar en insuficiencias hepáticas leves. Y la gliquidona, esta, como tiene excreción biliar, se puede utilizar en insuficiencia renal leve. O sea, en insuficiencias renales muy serias, cuando el paciente está siendo dializado y demás, no funcionan estos fármacos. A ver, los efectos adversos y las contraindicaciones, tanto de las sulfonilureas como de las meglitinidas. Los efectos adversos, hipoglicemia, aumento de peso, hay mayor riesgo debido a la sensibilidad, ¿no? de las, eh, de la inhibición de la lipasa. Como la lipasa no se inhibe, entonces hay mayor acumulación y puede el paciente aumentar de peso. Entonces son preferidas para pacientes delgados, generalmente las sulfonilureas. Mientras que las meglitinidas pueden producir hipoglicemia y ligero aumento de peso. Pero la inhibición de la lipasa más se produce por las sulfonilureas y esto hace que el paciente aumente de peso. Aquí, eh, la hipoglicemia que producen las sulfonilureas puede ser tan severa que va a llevar a un deterioro renal y hepático en el paciente si no se controla. Hay que tener mucho cuidado con los límites de uso de estas sustancias. En los pacientes de tercera edad hay que hacer un riguroso control de la función renal y hepática y ir con calma en la dosis y evitar sobre todo estas hipoglicemias que pueden ocasionar serios problemas. El aumento de peso, la retención de líquidos y el edema puede ser también un conflicto de estos fármacos. La fotosensibilidad, erupciones cutáneas, discrasias sanguíneas, ictericia, colestásica pueden ocurrir. Y la flatulencia. Y este fenómeno de acción tipo disulfiram que puede ocasionar cuando el paciente ingiere sustancias y puede haber ingiere además alcohol. Las interacciones medicamentosas, pues hay que tener cuidado. Puede haber una hipersensibilidad cruzada con otras sulfas. Estas sustancias, las sulfonilureas, son sulfas, sulfa, por eso sulfo, porque son derivados de las sulfas. Y si hay alergias o sensibilidades para otras sulfas, como las sulfonamidas, la furosemida, el celecoxib, todos estos son derivados sulfónicos. Entonces, si hay sensibilidad, pues puede haber problemas con las sulfonilureas. La clorpropamida genera efecto tipo disulfiram, antabús. Es la que más se ha relacionado con esto. Actúa como un disuasivo alcohólico realmente. Con anticoagulantes puede haber ciertas interacciones, puede potenciarse el efecto hipoglicémico o hipoglicemiante y aumentar el riesgo a sangrado. Y las sulfas y el clofibrato potencian la hipoglicemia. O sea, hay que tener cuidado de usar las sulfonilureas con sulfas y con clofibratos que se usan para tratar las hipertrigliceridelemias, ¿no? Ya han visto ustedes eso. Hay varias presentaciones en el comercio. Esto para sus prácticas les va a servir cuando vean pacientes con diabetes y hagan tratamientos. Normalmente la glibenclamida viene en tabletas de 5 miligramos.
y esta es la que más usamos, ¿no? La glimepirida está, la glimepirida también. Están los nombres comerciales que hay en Bolivia y vienen de 2 y 4 miligramos. Bien, entonces, las sulfonilúreas son eficaces, definitivamente, y no hay ninguna diferencia entre ellas que indiquen que sean superiores unas de otras cuando se usa en la dosis recomendada. Todas ellas nos van a bajar aproximadamente hasta un 2% de la hemoglobina glucosilada. Hay que tener cuidado con la hipoglicemia, que se ha visto frecuentemente asociado sobre todo a las sulfonilureas de vida media larga, como la clorpromida. Y aquí tienen más o menos los miembros de este grupo, donde les indico la vida media, la dosis inicial y la dosis finalmente de mantenimiento. Entonces siempre hay que empezar con la dosis mínima, ir viendo que la tolerancia y demás, y poco a poco el paciente va a aprender a vivir y a consumir las calorías necesarias y el momento necesario. Las sulfonilureas siempre hay que consumirlas con las comidas más fuertes. Es una sola vez al día generalmente, o es con el desayuno o con el almuerzo, pero hay que tener cuidado de no tomar en ayunas y no comer nada, porque son los que van y hacen hipotimias hipoglicémicas en cualquier lugar. Ahora, no siempre el tratamiento con las sulfonilureas es exitoso. Hay un fracaso primario y un fracaso secundario. Un fracaso primario es cuando usas el fármaco, ocurre en un 20-30% de pacientes, que no responden. De entrada, no hay respuesta. La glicemia no se altera a pesar de la dosis o puedes usar hasta 3 veces por día 5 miligramos, pero no hay respuesta. Y hay otra que es el fracaso secundario, que es de menor incidencia, pero el paciente estaba perfectamente, responde, están bien por un tiempo y de pronto otra vez la azúcar, la glicemia se levanta. Y más es un fracaso del páncreas, ¿no? Eso es lo que se considera, no es tanto un fracaso del medicamento, porque el medicamento sigue estimulando el páncreas, pero el que fracasó es el páncreas, deja de producir insulina y bueno, y ahí se acabó el efecto de la sulfonilurea. A veces lo que se hace es dar un tiempo, ¿no? Hacer una combinación de una biguanida más una insulinización temporal, usar insulina basal sobre todo, estas de acción prolongada, 24 horas de una insulina basal más una biguanida, la metformina. Y después volver, y aparentemente después hay algún tipo de respuesta otra vez a las sulfonilureas. Ahora, hay algunas condiciones que se han encontrado o se han ido identificando que pueden predecir ese posible fracaso con las sulfonilureas. La primera, la edad. Cuando el paciente tiene más de 40 años, es muy probable que al empezar una diabetes mellitus por encima de los 40 es posible que ocurra el fracaso. En cuanto al peso, si el paciente tiene 110 o 160% de peso ideal, o sea, tiene un 60% más del peso que debía tener, también es una posibilidad de que el paciente fracase con el uso, es decir, la sulfonilurea no funcione. En cuanto a la duración de la diabetes mellitus, pues si el diagnóstico es menos de 5 años, hay más probabilidad de fracaso. Los diagnósticos recientes, estos hacen que eh, haya más posibilidades de que no ocurra una respuesta. Y el tratamiento previo con insulina, ¿no? Si nunca han requerido insulina,
o sus necesidades están por debajo de 40 unidades por día, es posible que no exista este problema. Pero si es mayor, entonces si hay más necesidades de 40 unidades por día o su glicemia basal es menor a 200, si es mayor a 200, vamos a tener más posibilidades de fracaso. Pero una buena respuesta es cuando hay menos de 200 y sus necesidades son menos de 40 unidades de insulina. Entonces hay algunos factores que se toman en cuenta, ¿no? Hay que empezar el tratamiento, pero eh, hay que tomar en cuenta estas cositas para pensar si en algún momento la glicemia no se modifica, es que estábamos frente a factores de riesgo para que exista este fracaso terapéutico. Bien, esas son las subfamilias. Ya estamos viendo que la mayor parte de los pacientes en nuestro país se los maneja en base a la metformina más una sulfonilurea. Ahora vamos a ver otro tipo de fármacos que cuanto más nos alejemos hacia la derecha por este esquema, estos son los que están revolucionando el tratamiento en otros países, donde ya la metformina sigue siendo el medicamento de elección, pero ya los acompañantes son diferentes. Vamos a ver un grupo más, que son las tiazolidina dionas, que también se les llama glitazonas, porque todas ellas terminan su nombre con glitazona, la pioglitazona y la rosiglitazona. Son dos fármacos que lo que tienen como